¿Qué tal? Voy a tomar un momento para compartir con ustedes una reflexión y también extender una invitación a nuestro canal de YouTube que se llama Apologistas de a Pie. Hemos estado durante un par de semanas compartiendo una serie de clases, de predicaciones al aire libre, públicas acá en la plaza, tratando diferentes temas. También grabamos un podcast acerca de un tema bastante interesante que es muy actual acerca de la posmodernidad. Así que les extiendo la invitación a todos aquellos que quieran. Se llama Apologistas de a Pie el canal. Y también me gustaría extender una invitación para el viernes 18. Este viernes 18, es decir, de hoy en 15, vamos a estar haciendo una actividad también acá en la plaza. Va a venir un coro de Capital a entonar unos cantos, unas alabanzas. Recordemos que para esa fecha se celebra la Pascua, ¿no? O la llamada Semana Santa, y el viernes se recuerda de alguna manera el sacrificio de Jesús en la cruz. Hoy me gustaría compartir con ustedes un poco acerca de, por supuesto, de Cristo, ¿no? Pero de esta idea de Cristo, de que Jesús da aquello que Él espera o pide de nosotros. Y esta idea es muy interesante, ¿no? Porque a veces tenemos o nos han vendido la idea de un Cristo o de un Señor sumamente exigente, incluso un Señor que condena a las personas, un Señor que pide cosas imposibles de alcanzar. Y uno de los escritores del Nuevo Testamento, llamado Lucas, escribe el libro de los Hechos, y Lucas, en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, versículo 1, dice que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. En este orden, Lucas escribe esta idea, ¿no? Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Es decir, que las enseñanzas de Jesús empiezan por un ejemplo práctico de su propia vida. No decía Jesús empezó a enseñar y después a hacer. Y precisamente Lucas, un escritor, le dicen Lucas el médico, él se encarga de hacer una investigación muy exhaustiva acerca del ministerio de Jesús, y se dio cuenta que Jesús realmente vivía aquello que él predicaba. Y me gustaría compartir una idea. En el Evangelio de Juan, capítulo 13, encontramos un fragmento bastante interesante, y el versículo 1 o el título dice: Jesús lava los pies a sus discípulos. Y tenemos que empezar por la idea de quién es Jesús, ¿no? ¿Quién es Cristo? Bueno, Cristo es ese verbo encarnado, es esa palabra, dice el mismo Juan en el capítulo 1, versículo 1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Dice, él estaba con Dios en el principio y él vino y se hizo hombre. Entonces este Jesús que se encarnó es Dios, dice, se le llamaba Emmanuel, que es decir, Dios con nosotros. Es ese Señor. En Filipenses también capítulo 2 dice que Jesús, siendo o teniendo la forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo. Entonces Jesús es Señor, es Dios, es el Rey de Reyes. Muchos dicen, bueno, Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Bueno, este Señor, este Jesús, Rey de Reyes, lava los pies a sus discípulos. Es interesante, ¿no? Porque en el contexto de la época, esta acción de lavar los pies a los discípulos, o lavar los pies a alguien que te visitaba, pongamos un poco en contexto, Galilea del siglo I, ¿no? Calles llenas de tierra, las personas usaban normalmente sandalias, iban a las casas y el anfitrión recibía a los visitantes con esta cuestión de una taza con agua, y el siervo de este señor le lavaba los pies a los visitantes, pero no directamente al anfitrión. Era una costumbre, una tradición hacer esto, como esta idea de también el recibimiento, ¿verdad? El hospedaje, la intención de que se sienta bienvenido, pero no era que el señor de la casa o el dueño de la casa le iba a lavar los pies a los visitantes, no. Entonces, me gustaría leer del versículo 1 del capítulo 13 de Juan. Dice, se acercaba la fiesta de la Pascua, justamente se estaba por celebrar esta fiesta. Se cree que este pasaje fue escrito una semana antes de
precisamente la crucifixión de Jesús. Dice, Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre, dice. Y habiendo amado a los suyos que estaba en el mundo, los amó hasta el fin. Esta idea del fin no significa que los amó hasta cierto punto, sino el máximo amor que se le puede dar a una persona. Jesús lo hace, ¿no? Amó a los suyos hasta el fin, propósito, la cúspide del amor. Dice, llegó la hora de la cena, el diablo ya había incitado a Judas Iscariote, hijo de Simón, para que traicionara a Jesús. Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y él volvía. Dice, así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura, luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba en la cintura, ¿no? Esta acción de lavar los pies a sus discípulos. Cuando llegó a Simón Pedro, este le dijo, y es interesante este fragmento, porque capaz Pedro representa la totalidad de los discípulos, lo que ellos estaban pensando al ver a su Señor, al ver a su Mesías, que ellos creían en él, lavarle los pies. Decían, bueno, ¿qué pasó acá? No entiendo esto que Jesús está haciendo. Dice Pedro en el versículo 8, versículo 6, ¿y tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Le pregunta Pedro. No entendía por qué Jesús estaba lavándole los pies. Si eso no era lo que se acostumbraba, no era la costumbre que el Señor o alguien de una posición mayor, por así decirlo, viniera y se inclinara y lavara los pies. Esto no lo podía entender, pero lo pregunta, Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? No entiendo esto. Y Jesús le dice lo siguiente, ahora no entiende lo que estoy haciendo, le respondió Jesús, pero lo entenderás más tarde, ¿no? Dice Jesús, ahora no entiende, pero tranquilo, después vas a entender. También le dice Cristo en una parte de la Escritura, aún hay cosas que tengo que decirles, pero no pueden sobrellevar estas cosas, pero tranquilos. Dice Pedro en el versículo 9, entonces, versículo 8, no, protestó Pedro, jamás me lavará los pies. Es decir, esta idea de que Jesús le lavara los pies a Pedro era inconcebible, era inaceptable que Pedro aceptara esto. ¿Por qué? Porque no era la costumbre, no se acostumbraba a hacer esto, no cabía en la cosmovisión de un judío del primer siglo que su señor, que su rey, se inclinara y le lavara los pies. Le dice, no me vas a lavar los pies porque no puedo comprender esto que está pasando. Entonces, en esta idea de que Jesús, él da aquello que él espera de aquellos que le siguen, que es el ejemplo que Jesús quiere precisamente transmitir, y precisamente en el contexto, en el capítulo 12, Jesús, María vierte un perfume muy costoso en los pies de Cristo y dice que lo seca con sus cabellos. Muchos se escandalizaron por esta acción, pero era lo que se acostumbraba. Un siervo, un esclavo incluso, inclinarse y lavarle los pies al invitado, no el Señor. Entonces, cuando yo decía al principio que Lucas escribe en Hechos que Jesús empezó a hacer y a enseñar, y esta idea de que Jesús primeramente da aquello que pide, debemos saber que Jesús como Señor no pide algo de nosotros que nosotros no seamos capaces de dar. Dice, venid y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. También dice el mismo Juan en la primera carta de Juan, en capítulo 5, versículo 3, que en esto consiste el amor de Dios, en que obedezcan mis mandamientos. Y dice Jesús, y mis mandamientos no son gravosos. Ninguna de las cosas que vino Jesús a enseñar, ninguno de los principios morales que Jesús vino a enseñar en el primer siglo y que completó y concluyó con su sacrificio, su muerte y su final resurrección, son gravosos para nosotros, son difíciles de cumplir o tiene alguna contradicción para nosotros. Al contrario, incluso el fruto del Espíritu que menciona Pablo en el libro de Gálatas, amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, no son cuestiones que nos van a hacer daño. Al contrario, van a favorecer nuestras relaciones, nuestros vínculos, cómo nosotros vamos a reaccionar en diferentes momentos de nuestra vida. Que seamos personas realmente de bien, que busquemos incluso el bien de los demás. Un escritor muy conocido actualmente que se llama Jordan Peterson, se le considera uno de los personajes más influyentes de la actualidad, dice que nosotros como seres humanos
Y en esta cosmovisión cristiana estamos obligados de alguna manera a hacerle el bien al otro, pero no un bien cualquiera o lo que yo considero que es bien, sino el bien mayor. Un amor que realmente trascienda nuestra sesgada cosmovisión. Entonces, Jesús le lava los pies a sus discípulos. Pedro no entiende esto, pero Jesús sabía, ¿no?, que esto era necesario para que ellos comprendieran y tuvieran este ejemplo, esta idea. Anteriormente los mismos discípulos estaban discutiendo acerca de esta idea de quién era mayor en el reino de los cielos, ¿no? Y decía, bueno, Señor, ponme a tu derecha y a mi hermano a tu izquierda, dijeron los hijos del trueno, ¿no? Juan y Jacobo, creo, o Santiago, perdón. Pero realmente el reino de Dios o en la dinámica del reino de Dios no existe tal cuestión como una jerarquía. Lamentablemente siempre la ambición humana, ¿no? Lamentablemente siempre el deseo de poder hace que tengamos este trato desigual. Pero, queridos amigos, cuando Jesús se inclina en Juan capítulo 13, lava los pies a sus discípulos, Él está dándole dignidad al ser humano y está dejando una enseñanza que va a trascender los tiempos. Igualdad. Todos somos iguales delante de Dios. Dice la Escritura que para Dios no hay favoritismo. No existe ni judío, ni gentil, en este caso, ni siervos, ni esclavos, sino libres en Cristo Jesús. Entonces, es maravilloso porque las cosas que Jesús nos enseña, las cosas que Jesús quiere para nuestras vidas, realmente son favorables para nosotros. Pero hoy en día, esta cosmovisión cristiana o esta forma o la moralidad incluso es puesta en duda y se cuestiona la idea de la moralidad objetiva. Es decir, nadie puede decirme a mí lo que está bien y lo que está mal. Pero si esto no fuera así, existiría una anarquía completa, ¿no? Bueno, hagamos lo que mejor nos parezca. Pero esto nos va a llevar sencillamente a una sociedad cada vez más deteriorada, donde los principios y valores se van extinguiendo de a poco y nos encontramos con las catástrofes que sucedieron al final de la era moderna, por allá en el siglo XIX, ¿no? Con las dos guerras mundiales, precisamente en esta idea de este filósofo alemán Nietzsche que dijo, bueno, la idea del superhombre, ¿no? El hombre debe construir su propio sistema de valores. Entonces se agarró de esta idea, bueno, como yo tengo que construir mi propio sistema de valores, bueno, yo entonces voy a empezar o voy a armarme aquello que yo considero bueno o malo. Pero Jesús, nuevamente repito, Jesús lo que pide de nosotros, decía hace un momento que Jesús dice, mis mandamientos no son gravosos, mis mandamientos no son difíciles de cumplir. Pero usted dirá, pero está bien, yo creo en este personaje, al menos históricamente Jesús es imposible no mencionar, porque estamos en el año 2025, pero la humanidad no tiene 2025 años, ¿no? Tiene mucho más. Pero hace 2025 años aproximadamente vino un personaje llamado Cristo Jesús que marcó la historia de los tiempos. ¿Será que porque era un muy buen carpintero de profesión? ¿O algunos lo recuerdan como un maestro moral interesante? Sabemos que hizo muchos milagros por los escritos, pero no, Jesús marca la historia de los tiempos. Entonces Jesús realmente existió y realmente dejó un sistema de valores claro para que nosotros a través de esta escritura que Él permitió a través de los tiempos conservar, 66 libros desde el Génesis al Apocalipsis, podamos encontrar el sendero por el cual nosotros conducirnos. Pero nuevamente, Jesús, aquello que espera de nosotros, aquello que pide de nosotros, Él primero lo hizo. Jesús comenzó a hacer y después a enseñar. Le lava los pies a sus discípulos, algo que era impensable en su tiempo. Es decir, la enseñanza de Cristo siempre fue contracultural. Entonces en este mundo, queridos amigos, lleno de confusión, en este mundo lleno de incertidumbre, lleno de sinsentido para muchos, Jesús viene o nos ofrece un sendero, nos ofrece un camino por el cual nosotros podamos conducirnos. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Está allí, dice también Juan en el libro de Apocalipsis, yo estoy a la puerta y llamo. Jesús nos está llamando, Jesús está llamando, está tocando la puerta de tu corazón. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él, dice el Señor.
¿Y por qué la idea de la cena? Porque Jesús quiere tener un vínculo con nosotros. Jesús realmente quiere tener una relación personal con nosotros. Él, nos, él te ofrece ayuda. Él me ha ayudado a mí. Yo tengo 13 años, aproximadamente 14 años exactamente de que me entregué mi vida al Señor, y mi vida ha cambiado para bien. Mi vida se ha transformado. Puedo disfrutar de una hermosa familia. Por supuesto tengo dificultades. Por supuesto tengo pecado. Dice el Señor que no hay justo ni aun uno. Pero Él vino, se sacrificó por nosotros para que a través de su sacrificio, ¿no?, que demuestra este día de obediencia. Dice Pablo en Filipenses, Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él nos enseña la obediencia, por lo tanto espera que nosotros, por medio de ese sacrificio, nosotros demostremos gratitud y seamos capaces también de obedecerle. Puedes dar el primer paso hoy. Si tienes dudas, cuestionamientos acerca de la veracidad de la Escritura, créanme que incluso yo como cristiano me he cuestionado estas cosas, pero cuando uno investiga, cuando uno busca realmente la raíz de las cosas, uno se da cuenta que no solamente la Escritura es un libro que ha pasado por todos los filtros académicos y que es imposible que se desmienta lo que está allí escrito, porque realmente la Escritura es la palabra de Dios, es un libro que contiene la voluntad de Dios. Así que la invitación es esa, que veamos el ejemplo de Jesús y que no miremos a los seres humanos. Sin duda, a veces decimos, bueno, a veces hay personas que se hacen llamar cristianos y tienen un comportamiento incluso peor que los que no son cristianos, ¿no? Y decimos, bueno, ¿y eso qué es el cristiano? Pero el error está en poner nuestra mirada en el ser humano. Puesto los ojos en Jesús, dice el autor de Hebreos, el autor y el consumador de la fe. Pongamos los ojos en Jesús. Él realmente es nuestro ejemplo. Él nos dejó su ejemplo para que nosotros lo sigamos, y a través de Él, a través de su sacrificio, a través de su ejemplo, nosotros podamos disfrutar hoy en día la oportunidad de una vida plena en Él, de una vida con sentido, de una vida con propósito. Pero Él está ahí a la puerta llamando. Él está llamando a tu puerta hoy, querido amigo, y te invito a que le busques, que estudies la Escritura, que busques al Señor, porque Él no está lejos de nosotros, Él no está lejos de ninguno de nosotros. El mismo Pablo, cuando fue a Atenas, allá en el libro de los Hechos, él le dice, no, veo que son muy religiosos. Jesús no está alejado de ninguno de ustedes, está cerca allí, está a la puerta llamando, dispuesto a tener una relación con quien quiera, con quien Él sea, porque ya le hizo todo para que hoy en día eso sea posible. Que Dios les bendiga y gracias por este tiempo en el cual me pueden escuchar. Muchas gracias.